Bien, bien, pues bienvenidos a nuestra serie de Efesios. Vamos a esperar a que empiecen a conectarse los hermanos que miércoles tras miércoles nos acompañan a través de la transmisión de Facebook. Y mientras se empiezan a conectar un poquito más, quiero platicarles lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tema del libro de Efesios, como se lo estuve comentando y como estuvo posteado en la página. Vamos a estudiar lo que es el libro de Efesios y vamos a meternos un poquito más a estudiar la epístola de los Efesios, cómo fue que el apóstol Pablo sintió en su corazón el escribirle a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Vamos a estudiar cuándo fue, cómo empezó el escrito, en dónde empezó Pablo a trabajar en la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver en sí la carta de los Efesios, qué nos quiere enseñar. La Biblia está compuesta no solamente por libros, sino son cartas especiales escritas para ti y para mí, para que tengamos una aplicación en nuestra vida. La Biblia está hecha de una manera especial. La Biblia está escrita por más de 40 personas, pero es una narración igual. O como decirte, no hay variantes. Podemos ver que la Biblia está escrita e inspirada por una sola persona, y ese es Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús. Está inspirada por Él mismo y no vamos a encontrar diferencias. Lo que yo quiero es que conforme vaya pasando el tiempo, tú y yo vayamos aprendiendo a identificar cómo está escrita la Biblia y a identificar cómo el tema de inicio en Génesis es el mismo al final del Apocalipsis, y todo se resume en una palabra: salvación. Pero quiero que lo vayamos viendo en todos los libros y vayamos viendo cómo cada uno de los libros habla de salvación, pero qué énfasis le da a cada una de las partes de la Biblia, a cada uno de los libros. Son diferentes, todos hablan de salvación, pero le da un énfasis diferente, una temática diferente, un manejo diferente, una forma. ¿Qué te parece si mientras oramos, no sé por qué se nos está cayendo mucho el internet, amados? Espero que no se nos esté cayendo muy seguido, pero si se nos llega a caer, no te dejes de conectar. Déjame aquí. Ok, entonces vamos a orar, vamos a iniciar con una oración para que podamos dar inicio a nuestra serie de los Efesios, ¿ok? Cerramos nuestros ojos. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida. Te pedimos que seas con nosotros en esta tarde noche, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida, Señor. Primeramente seas conmigo, Señor, y me des sabiduría para que todo lo que yo diga, Padre, no sea inspirado por mí, sino sea inspirado por ti, Señor. Todo lo que he leído y todo lo que hoy se hablará, Padre, te pido que cada uno de mis hermanos lo reciba con un corazón dispuesto, Padre, con un corazón afable, con un corazón atento, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas, depositamos nuestras cargas, Señor, y nuestras distracciones, para que de tal manera podamos entender y absorber todo, Padre, todo lo que tú quieras darnos a entender el día de hoy a través del libro de Efesios. Pongo mi vida, la vida de mis hermanos a través del Facebook, la vida de mis hermanos a través de la conferencia telefónica, Padre, de tal manera, Señor, que todos estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo corazón, y el día de hoy aprendamos, Padre. Aprendamos de una manera maravillosa lo que el libro de Efesios quiere decir. En tus manos ponemos esta serie de 3, 4 miércoles, Señor, los miércoles que necesitamos, el que necesitemos, Dios, para que aprendamos qué es lo que el libro de Efesios quiere hablar a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos confiando y creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, la palabra de Dios dice, o
que la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, más que una carta, es un escrito doctrinal y exhortatorio que pone de manifiesto que su autor tiene un fundamental interés en enseñar y pastorear. Es una reflexión sobre la iglesia vista como el cuerpo de Cristo y una sólida enseñanza acerca de la salvación que Dios ofrece a los pecadores. Y eso lo podemos ver en Efesios 1, 22 y 23. Como te dije, necesitamos Biblia, cuaderno y lápiz, así que abre tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Pablo en Efesios le dice a la iglesia: quiero que ustedes entiendan, los quiero enseñar, pero también los quiero exhortar. Por eso el libro de Efesios es un libro pedagógico y pastoral, porque pedagogía quiere decir que nos está enseñando. ¿Y con qué nos enseña? Con la doctrina que Pablo vierte en el libro de Efesios. Pero también nos quiere pastorear. ¿Con qué nos pastorean? Exhortándonos. ¿Qué es exhortar? Enseñarnos a través de la palabra, de manera que nosotros podamos entender si estamos obrando de una manera correcta o estamos obrando de una manera incorrecta, y a través de esa enseñanza cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, como dice el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel de todo que lo llena en todo. Entonces estamos viendo que Pablo en Efesios nos quiere enseñar y nos quiere pastorear, pero nos quiere decir que la iglesia es fundamentalmente el cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 15 al 16, nos dice cómo una iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 15 y 16 dice que, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para identificarse en amor. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos está hablando en el libro de Efesios de inicio que para que la iglesia tenga una fuerza debe entender que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, para que tenga una fuerza, debe de ser unido, pero también debe de mostrar ganas de aprender. Es por eso que cuando nosotros empezamos a ver cómo se están conformando las iglesias de hoy en día, nos damos cuenta que a veces las iglesias son un poco problemáticas. Y no voy a hablar de iglesias, solamente estoy diciendo lo que nosotros conocemos. A veces las iglesias cristianas se vuelven un club social porque no hemos entendido la parte de la unidad, y no solamente en la unidad de amistad y de coinonía, porque todas las iglesias cristianas tienen esa amistad y coinonía muy bien capacitada, muy bien trabajada y muy bien aprendida. No hay iglesia cristiana donde no se muestre la unidad y el amor como congregantes. Pero la iglesia cristiana no solamente es unidad y amor como amigos. La iglesia cristiana es unidad y amor en el aprendizaje como cuerpo. Y el crecimiento de la iglesia no solamente es en la unidad de amistad, sino en la unidad con Cristo y en aprender cómo hemos sido constituidos como iglesia. Y esa sólida enseñanza Pablo la vierte a través de la salvación que Dios ofrece a los pecadores, porque la iglesia empieza a crecer y empieza a fortalecerse cuando entiende algo. Uno, que todos los que estamos en una iglesia somos pecadores, somos gente necesitada, somos gente enferma que necesita ser transformada por el Espíritu Santo. No hay perfectos. Algo que la iglesia tiene que aprender a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque hemos trabajado bien en ser amigos, pero cuando alguien tropieza, la misma iglesia a veces lo pisa, lo critica,
habla de él o lastima, cuando la palabra dice que si nosotros los maduros vemos que alguien cae, es nuestra obligación levantarlo y ayudarlo a crecer. Y los judíos tienen esa mentalidad bien grabada, amado. Los judíos, amada, tienen esa mentalidad bien metida en la cabeza. Estaba escuchando en el radio a una mujer que le decía a una judía, hay una realidad en los judíos. Decía que no hay judío pobre. Y la judía le decía, ¿qué crees? Sí hay judíos pobres, pero son los menos, porque la mentalidad de los judíos es que entre nosotros nos tenemos que ayudar aunque yo no te conozca. Porque el ayudarte a ti es obedecer las reglas y la enseñanza de la Torah. Es por eso que el Señor nos deja en la Biblia la historia del buen samaritano. Hay veces que nosotros, por meternos tanto en la religiosidad, nos empezamos a sentir tan justos, tan preparados, tan perfectos, que empezamos a criticar al que ha caído. Y por eso Pablo dice que crea estar firme, mire que no caiga, porque todos corremos el mismo riesgo de tropezar y caer. Entonces, él está diciendo aquí, la iglesia cristiana, además de ser unida en amistad, debe ser unida en crecimiento espiritual. Por eso Pablo da doctrina en Efesios, pero también exhorta, porque sabía que no solamente era aprender, sino practicar. Y cuando la gente aprende pero no practica, Dios habla a través de otras personas y te dice, ponte las pilas, es momento de hacer lo que tanto has practicado. Y es ahí donde entra lo pedagógico y lo pastoral. De esta manera, cuando la iglesia practica la coinonía y la amistad y la unidad, no solamente física, sino también espiritualmente, empieza a haber un crecimiento, y ese crecimiento empieza a llamar la atención a la gente, que fue lo que pasó en el capítulo 2 del libro de Hechos. La iglesia primitiva había crecido tanto, no solamente en su amistad, sino también en su espiritualidad. Había crecido tanto en el entendimiento de las escrituras, que sabían que no solamente eran uno como amigos, sino eran uno espiritualmente, un solo cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo era Cristo Jesús. De tal manera que la iglesia creció tanto que la gente los volteaba a ver y decía, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que tanto se aman? Marcos Vidal tiene un canto que se llama Cristianos y que dice, oye, ¿quiénes son estos que tanto se aman? Y si escuchas ese canto, dice que después a los cristianos actuales les dice, oye, ¿qué onda? Velos, mira cómo se separan. Y esa es una realidad de la iglesia. Y yo creo que no podemos dejar de hablar de la pandemia. Yo quisiera no tocar en cada tema la pandemia, pero la pandemia nos enseña muchísimo. Porque la pandemia nos ha enseñado a estar unidos a pesar de las distancias. Si te das cuenta, como congregación estamos unidos a pesar de la distancia. Yo, como te lo decía el domingo pasado, no puedes saludar a los hermanos de mano, pero ahí en el Facebook, tú puedes escribir, saludos hermanos, saludos hermano tal, saludos amigos, saludos amiga, porque somos la iglesia, solamente que estamos a través de una pequeña pantalla, de una pantallita. Y esa pantallita es lo que nos une a ti y a mí. Te aseguro que si la iglesia primitiva hubiera tenido iPhones, iPads, Androids, si hubiera tenido internet, a pesar de la persecución, hubieran seguido más unidos, porque ellos entendían lo que era la verdadera unidad de la iglesia. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, desde el año 133, Éfeso era una población cercana al 500,000 de personas. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y era la residencia oficial del gobernador.
Éfeso estaba situada en un lugar privilegiado de la costa del Mediterráneo, con un puerto que tenía mucho tráfico marítimo y una importante vía de comunicación al interior de Asia Menor. En Éfeso también se desarrolló el culto a la diosa Diana, en cuyo honor se había construido el templo de Éfeso. Y en ese templo era un templo muy concurrido porque para la adoración de la diosa Diana habían muchas peregrinaciones, y esas peregrinaciones congregaban muchos devotos no solamente de Asia, sino también del mundo entero, el mundo entero conocido hasta ese momento. Mucha gente de Europa, mucha gente de Asia que conocían y sabían de la existencia de la diosa Diana, llegaban a ese lugar a hacer peregrinaciones. Y esto lo encontramos desde Hechos 19 del 23 al 41. Vamos a tu Biblia, a Hechos 19 del 23 al 41. Ahí vamos a ver, porque en Hechos 19 empieza la historia de cómo Pablo llegó a Éfeso. Hechos 19 del 23 al 41 dice lo siguiente: el alboroto en Éfeso. Pero si te das cuenta, desde el 19:1 dice Pablo en Éfeso. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En ese momento Pablo empezó a sentir en su corazón la necesidad de empezar a trabajar en la ciudad de Éfeso. Y en el capítulo 19 del versículo de 23 en adelante dice que cuando Pablo estuvo por aquel tiempo, hubo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba poca ganancia a los que la construían, a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veo y oigo que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, Pablo, cuando llegó a Asia, se dio cuenta que la adoración a Diana era muy grande, porque no estamos hablando de 2, 3, 4, 5 personas, eran muchas personas las que adoraban a Diana, de tal manera que a los hombres que fabricaban piezas de Diana, del templo de Diana, les causaba una remuneración grande económica. Entonces estamos hablando que Éfeso era rico, era poderoso y era referente. O sea, Éfeso era una capital poderosa porque estaba en un lugar privilegiado del Mediterráneo, en la costa, era centro de tráfico marítimo, y de tal manera que la gente quería vivir en Éfeso. El libro de los Hechos hace referencia a 2 visitas de Pablo a Éfeso. La primera fue muy breve, y esa la puedes encontrar en Hechos 18, del 19 al 21, ¿ok? Vamos a Hechos 18, del 19 al 21, espero ahí apunta todas las citas. Hechos 18 dice que Pablo estuvo en Corinto, pero a partir del versículo 19, Pablo está llegando a Éfeso. Dice: y llegó a Éfeso Pablo y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas él ya no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y si Dios quiere. Y Pablo zarpó de Éfeso. En el capítulo 18 nos está hablando de que Pablo estuvo en Éfeso
un poco de tiempo con ellos, de tal manera que cuando los judíos lo escucharon enseñar sobre la palabra de Dios, ellos sintieron tanta pasión en su corazón y sintieron tantas ganas de escuchar y de seguir escuchando la palabra que Pablo traía, esa palabra nueva, reveladora, poderosa, que ellos decían, por favor, Pablo, quédate con nosotros, pero Pablo sabía que no era el tiempo, por lo cual dice que la segunda visita que Pablo tuvo en Éfeso se prolongó por 3 años. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, capítulo 20, del 1 al 31. Todo el capítulo 19 y todo el capítulo 20 hasta el versículo 31 encontramos la estadía de Pablo en Éfeso por 3 años. Este periodo de estancia en Éfeso nos enseña la importancia de la obra misionera que Pablo había realizado. Y nos enseña por qué Pablo tenía tanta pasión por Éfeso. Estoy seguro que Pablo vio tanta necesidad en Éfeso, pero también tanto potencial de salvación, que no quería dejar esa ciudad. Estoy seguro que Pablo veía la cara de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niña, de cada niño, de cada anciano, y en su cara veía la necesidad de recibir la palabra de verdad, de salvación y de consolación. ¿Por qué lo digo? Porque yo siempre he pensado que el 12 de diciembre, y no solamente yo lo aprendí de mi pastor Antonio Pavón, no solamente es una tradición familiar el 12 de diciembre, sino que también muestra que México tiene una verdadera fe, mal encaminada, pero tiene una gran fe. México tiene una fe enorme, y si todos los cristianos nos propusiéramos mostrarle a la gente el verdadero rostro de Jesús, el verdadero por qué es importante la salvación, la gente entendería y aceptaría a Jesús en su corazón. ¿Cómo explicarme? Si los cristianos viviéramos, habláramos, pensáramos y nuestras acciones fueran acordes a la palabra de Dios, la gente no dudaría en aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Pero como entre nosotros mismos a veces nos ven divididos, por eso les cuesta tanto trabajo creer que nosotros tenemos al Dios verdadero. Porque la Iglesia Católica es una, y es la misma en China, es la misma en África, es la misma en Europa, es la misma en Brasil, es la misma en México, es la misma en Estados Unidos, es la misma en Canadá. Y si el misionero católico viaja a la Patagonia, es bien recibido, aunque no lo conozcan simplemente por el hecho de ser católico. Pero si el pastor de la iglesia en México va a Guatemala, no lo reciben porque no es de la misma denominación, no es de la misma asociación, no es de la convención, no es de la misma alianza. Entonces empezamos a tener problemas. La Biblia dice que Jesús decía que ellos vean la unidad para que vean que sí son enviados, sí son nuestros hijos, sí somos nosotros en ello, pero como no hay ese verdadero punto de unidad, a veces la gente no nos cree. Y estoy seguro que Pablo vio ese mismo potencial de fe en la gente de Éfeso. Y no solamente en la gente de Éfeso, sino en la gente que de otras partes del mundo iba y se congregaba en la adoración a la diosa Diana. Pablo estaba viendo en la gente la pasión y sabía que esa gente necesitaba creer en algo. Por eso Pablo estuvo 3 años en Éfeso predicando sobre el poder transformador de Dios. A Pablo le importaba la gente. Y Pablo en el libro de Efesios nos dice a ti y a mí como iglesia, a ti y a mí nos debe de importar la gente. La gente. En esta pandemia nos debe de importar la gente. Sus necesidades, sus ansiedades, sus dolores, sus tristezas, sus miedos, sus angustias. La gente nos debe importar. Es por eso que Pablo estuvo tanto tiempo en Éfeso. De tal manera que la carta la carta de Efesios, ahorita lo vamos a tocar más adelante, fue escrita desde la cárcel. ¿Cuál es el propósito
de la carta de Efesios. Si te quedaste con una duda, escríbemela para que yo te la pueda contestar. Ya corrí los textos, luego me distraen, ahorita ya los corrí, por si alguien quiere preguntar algo, apúntala y yo te la voy contestando. ¿Cuál es el propósito entonces del libro de Efesios? Pues las frecuentes alusiones que Pablo da en otras cartas hacia el libro de Éfeso o a personas relacionadas con esta ciudad revela que habían estrechos lazos emocionales, sentimentales, espirituales que lo unían con el trabajo y el afecto sobre la comunidad cristiana establecida ahí, en Éfeso. Y si no me crees, vamos a Corintios 15:32, por favor. Colosenses 15:32. Ya estoy viejito. Colosenses 15:32. Es que me quito los lentes. Ay, me quito los lentes porque si no... Primera de Corintios, 15:32. Déjame y hago más grande esto. Primera de Corintios 15:32. Perdón. Ya estoy viejito, sí. Es que me quito los lentes para que no se refleje. Me puse nervioso. 15:32. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto sobre la resurrección de los muertos, y hablando de la resurrección de los muertos, no omite hablar de lo que le pasó y lo que vivió en Éfeso. Cuando tú y yo hacemos referencia a algún lugar, es porque ha sido importante para nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Yo siempre que platico y siempre que voy a decir algo que me ha causado felicidad, gusto, contento, siempre hablo de cosas específicas en mi vida. Cuando quiero recordar sobre los viajes que hacía con mi papá, hay muchos lugares a donde viajamos con él, pero me acuerdo que hay un balneario por Pachuca que se llama Flamingos. Le encantaba ir a Flamingos a mi papá. Y cuando recuerdo y quiero recordar algo bonito, recuerdo Flamingos y recuerdo que está en Pachuca. Cuando quiero recordar algo que me ha pasado bonito con mi familia, de que me casé y tuvimos a mi hijo, recuerdo Aguascalientes, un lugar que tengo en mi corazón. Y siempre que tú quieres recordar algo y que amas algo, lo vas a recordar y lo vas a sacar a flote. Pablo, en la carta a los Corintios, les estaba diciendo lo que vivía en Éfeso. Porque Éfeso, los efesios, la iglesia, era importante para él. En el 16:8, Pablo dice: pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. En el capítulo 16, Pablo habla de sus planes. Y uno de sus planes es estar en Éfeso. En primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de nosotros para con los demás.
Perdón, se me pasó la hoja. Ya estaba yo en Tesalonicenses. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Lo vuelvo a repetir. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Voy a poner mis lentes. Ahí disculparás el reflejo. Y también en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: y concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Le estaba hablando a Timoteo. Entonces eso quiere decir que para Pablo, Éfeso era sumamente importante. Sin embargo, en la presente epístola se advierte una casi total ausencia de nombres propios, a excepción del capítulo 6, 21, donde se cita a un hombre llamado Tíquico. Pablo en Efesios evita mucho los saludos personales, que son habituales en las diferentes cartas paulinas. Por esta razón, cada teólogo piensa que esta carta a la ciudad de Éfeso y a las iglesias y a cada uno de los efesios estaba dirigida a diferentes congregaciones. Era una carta congregacional. Era una carta no solamente para una sola persona. Era una carta para muchas personas más. Esto quiere decir que el pensamiento en torno al cual la escritura de la epístola a los Efesios es la unidad de la iglesia y de toda creación bajo el gobierno de Cristo resucitado, en quien se van a reunir todas las cosas, tanto en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como en el propósito de salvar, llenar de sabiduría y hacer una familia universal por medio de la sangre de Cristo y de su iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que en el corazón de Dios y en el corazón de Pablo había una sola cosa, que tanto judíos como no judíos se unieran en una sola familia, de tal manera que se volviera una familia universal, y esa familia universal se llamara la iglesia. Y eso lo encontramos en Efesios 3, 10 y 11. El propósito de la carta de Efesios es hacernos entender que en Cristo tú y yo somos uno, no importando la iglesia a la que vayamos, ojo, siempre y cuando sea cristiana, cristocéntrica, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecosteses, evangélicos. Somos una familia, todos aquellos que confesamos y creemos en Cristo Jesús como Señor y autor de la salvación. Somos una sola familia. Pablo tuvo un encuentro con los apóstoles, por eso la carta de Efesios empieza diciendo que él había sido nombrado apóstol no por hombres, sino por Dios. Y cuando Pablo va a los apóstoles, se enfrenta con ellos y les dice: ustedes tienen que entender una cosa son los judíos y otra cosa son los gentiles. No podemos ponerle cargas a ellos, porque ni nosotros a veces la podemos llevar. Ellos son una forma diferente, ellos se manejan de una forma diferente, ellos han sido llamados a la salvación, a la misma salvación que tú y yo tenemos, pero para manejarse de maneras diferentes. Pero en la diferencia entre judíos y gentiles hay algo que nos une: la familiaridad, el amor a Cristo, el que somos uno solo, el que somos hijos del mismo Padre. Recordando lo que estudiamos las semanas pasadas sobre el buen pastor, cuando Jesús decía: y tengo otras ovejas que no son de este redil. En Efesios se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho: hay otras ovejas que no son de este redil. El redil de los judíos
y el redil de los gentiles. Pablo era el hombre que Jesús había mandado a traer a los otros gentiles, a traer a nosotros los gentiles, para que los judíos se unieran y fuéramos una sola familia. ¿Cuál es el contenido y estructura del libro de Efesios? El texto de la carta consta de 2 secciones principales. La primera la encontramos del capítulo 1 al capítulo 3. Y estos 3 capítulos son totalmente de índole doctrinal. Se presenta a continuación de unas palabras de saludo. Efesios 1, versículo 1 y 2. Y la segunda parte la encontramos del capítulo 4 al capítulo 6 hasta el versículo 20. Y esta contiene una serie de exhortaciones de cómo vivir de acuerdo a la vocación y a la fe cristiana. Por último, encontramos un breve epílogo que pone un punto final a la carta, y esto lo encontramos en Efesios 6, del 21 al 24. Entonces volvemos, Efesios está estructurada en 2 secciones principales. La primera, del 1 al 3, y la segunda, del 4 al 6. Teniendo 2 partes esta segunda parte, hasta el versículo 20, del 6 al 20, y el epílogo final del versículo 21 al versículo 24 en Efesios 6. ¿Por qué? Porque la sección doctrinal comienza con una alabanza, o algunos dicen un poema a Dios, y eso lo encontramos en el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14. Es un poema en donde Pablo nos habla que Dios o que Cristo nos escogió desde antes de la creación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pablo está diciendo en la carta de los Efesios que debemos de entender algo. La predestinación es una realidad de nuestra vida. Todos hemos sido llamados a creer en Cristo Jesús. Pero la realidad es que no todos lo van a hacer. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que yo le estaba diciendo a mi abuelito, a nuestro pastor general, el pastor Ramón Pérez. Cuando tú vas a un cajero y metes tu tarjeta de débito, no sé si te ha pasado que dice, usted tiene un crédito preaprobado. Y el que te salga en el cajero, usted tiene un crédito preaprobado, o el que te llamen a tu celular, o el que te llamen a tu casa y te diga, usted tiene un crédito preaprobado, no quiere decir que ya tengas el crédito, amado. No quiere decir que ya lo tengas. Porque te emocionas y dices, ya tengo el crédito preaprobado. Ya me dice ahí la tarjeta que tengo el crédito preaprobado. Ya me habló el ejecutivo que tengo el crédito preaprobado. Y cuando tú hablas al banco y les dices, oiga señorita, mi cajero, oiga señorita, me habló tal persona y me dice que tengo el crédito preaprobado, la señorita con una tranquilidad te dice, sí, tiene un crédito preaprobado, señor. Y hasta se oyen las teclas. Permítame tantito, por 50,000 pesos. Y los ojos te brillan. ¡Wow! Tengo un crédito preaprobado por 50,000 pesos. Pero todo se termina cuando la señorita te dice, solamente que necesitamos valorar su estado crediticio, por lo cual tenemos que entrar al buró de crédito para ver si usted es apto para recibir nuestro préstamo. Y si en el buró de crédito estás aprobado, el crédito pasa de preaprobado a aprobado. Pero si en el buró de crédito estás reprobado, tu crédito pasa a ser reprobado. Eso es la predestinación, amados. Eso es la predestinación. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Pablo está hablando que todos estamos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que no todos lo serán, porque para que puedas entrar a la familia de Dios, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Y habrá otros que digan, ay no, eso no es bíblico, porque ustedes se darán cuenta, hay un movimiento que dice, eso no es bíblico, ¿cómo nosotros vamos a aceptar a Cristo? Más bien Él nos acepta. Entonces vayamos a la Biblia. Mientras no reconozcas que eres pecador, no pidas perdón por tus pecados, no puedes ser apto para ser parte de la familia de Jesús. ¿Qué dice Romanos? Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero creer en Él, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón y hacerlo Señor de nuestra vida, eso hace que la predestinación se vuelva destinación. Al momento de reconocer que hemos pecado, que confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y que creemos que Dios le levantó de los muertos, en ese momento, mis queridos amados hermanos, te vuelves destinado para ser parte de la familia de Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla en el libro de los Efesios. Porque esa elección y destino pertenecen al misterio de la voluntad divina, que se manifiesta tanto en judíos como gentiles, cuando son llamados a participar de los beneficios de la redención y decidimos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Y esto lo encontramos en Efesios 1:7 y en Efesios 2 del 11 al 22. Si tú lees el libro de Efesios desde el capítulo 1 hasta los versículos 7 y después te pasas al capítulo 2 hasta el versículo 22, te darás cuenta que tú has sido llamado para ser parte de la familia de Dios. Por eso, el libro de Efesios dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las cosas que están en el cielo como en la tierra, y en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad y del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, tras la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esto es desde el versículo 7 hasta el versículo 14, y el versículo 4 dice: porque él nos escogió
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad. Versículo 4 y versículo 5. Pablo nos dice a través de la carta de Efesios: todos aquellos que aceptamos a Cristo Jesús, todos aquellos gentiles que aceptamos a Cristo Jesús, hemos sido llamados para ser parte de los beneficios de la redención. Y hasta el capítulo 2. Después Pablo nos entrega una oración de gratitud y súplica por la fe y el amor que mostraron los hombres y las mujeres de Éfeso. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, del versículo 15 al versículo 23. Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo sentía tanto amor por los hombres y las mujeres de Éfeso, que en el capítulo 1, versículo 15 y 16 hasta el 23, levanta una oración de agradecimiento por todos y cada uno de ellos. Y Pablo, en la oración, evoca la grandeza del poder de Dios. Y le dice a los hombres y mujeres de Éfeso: ustedes deben de entender una cosa como iglesia, que el señorío de nuestro Señor Jesucristo es único y definitivo. Pablo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia: Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Esto qué quiere decir? La iglesia nunca va a ser plena si Cristo no es el centro de sus vidas, el centro de sus reuniones, el centro de sus acciones, pero sobre todo la cabeza de sus planes, propósitos y acciones, porque Dios lo llena todo. No hay espacio de tu vida que no esté lleno por el poder de Cristo Jesús. No tenemos vida privada, amados. No tenemos vida privada. No hay vida secular y vida espiritual. Es una sola vida. Lo que hacemos en nuestros trabajos glorifica al Padre. Lo que hacemos en nuestra familia glorifica al Padre. Lo que hacemos con nuestra iglesia glorifica al Padre. Lo que hacemos cuando manejamos glorifica al Padre. Y eso es algo que todos tenemos que entender y tiene que quedar muy amarrado en nuestro corazón. No hay vida privada en Cristo Jesús. El capítulo 2 nos recuerda a los lectores que aunque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora somos salvos por la gracia de Dios y formamos parte de un pueblo único en el que no hay diferencias de clases ni enemistades de raza, pues todos en él pertenecemos a la familia de Dios. Pablo en el capítulo 7 nos está hablando sobre las diferencias que había entre los judíos y los gentiles. Había por ahí un pleito donde cuando Pedro fue a visitar a Pablo, Pedro estaba comiendo y conviviendo con los mismos gentiles y había olvidado lo que era el pesado judaísmo. Pero cuando llegan los judíos, Pablo se retrae y entonces deja de hacer lo que estaba haciendo con Pablo en el momento anterior a que llegaran estos hombres. Y Pablo se enoja y le dice: ¿qué pasó? O sea, tú estabas comiendo conmigo y ahora ¿por qué ese cambio? Pablo le estaba diciendo no solamente a los hombres y mujeres de Éfeso, sino a todo aquel cristiano que lea la carta de Éfeso: no hay diferencias
de clase ni enemistades de raza, pues todos pertenecemos a la misma familia de Dios. Eso quiere decir que yo, como cristiano bautista, debo y tengo que amar a mis hermanos de las iglesias pentecostales, aunque dancen, aplaudan, aunque hablen en lenguas, y lo digo porque nosotros no estamos, bueno, yo sí, porque como ustedes saben, aparte de estar en la iglesia bautista mucho tiempo, estuve en una iglesia pentecostés de Ministerio Shalom, un ministerio que quiero mucho y llevo en mi corazón, y yo aprendí muchas cosas y por eso los amo, porque sé que no hay diferenciación entre nosotros, amamos al mismo Dios, pero la manifestación es diferente. El aplaudir no quiere decir que no sean cristianos, el que se dance no quiere decir que no seamos cristianos. Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes familias. Los presbiterianos y los metodistas a lo mejor son más serios que nosotros, hay obispos, se manejan diferente a la liturgia, pero amamos al mismo Dios y no debe haber ni enemistades ni diferencia de clases. Yo veo con tristeza en el Facebook que están la página de los calvinistas, la página de los luteranos, la página de memes bautistas, la página de tal, y se tiran, y que el pentecostés, y que el bautista, y que el arminiano, y que el calvinista. Pues no se supone que todos somos hijos de Dios, que creemos en un solo Dios y que deberíamos demostrarle a la gente que nos amamos y que somos uno mismo, así como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno mismo. Pablo le está diciendo, aquí no hay de que sean gentiles y judíos, somos la misma familia y todos pertenecemos a la familia de Dios. Pablo también en Efesios habla del misterio de la salvación de los no judíos. Y eso fue revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y a los profetas de Cristo. Y también lo fue para Pablo. Él ministró con ellos como escogido de Dios para anunciar a los gentiles el nombre de Jesús. Y en la segunda sección de Efesios, el apóstol Pablo exhorta a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Pablo sabía que este tipo de cosas causaban muchos problemas y muchos pleitos. Pleitos que como iglesia venimos viviendo hasta estos tiempos. Pero Pablo decía, tenemos que entender una cosa, debemos de guardar el vínculo de la paz entre nosotros. Porque la paz es aquello que nos da paso a la diversidad de los dones espirituales que deben estar presentes siempre en la iglesia. Parte fundamental de que una iglesia funcione bien. 1. Los 5 ministerios. Y 2. La totalidad y plenitud de los dones. Todo esto hace que la vocación cristiana se manifieste en una renovación profunda de las personas que forman la iglesia. ¿Por qué? Porque la enseñanza y el aprendizaje que el libro de Efesios da hace que el hombre y la mujer abandonen los antiguos hábitos perniciosos y hacen concordar los pensamientos, palabras y actitudes con la realidad de la nueva vida en Cristo. Lo que les decía yo hace rato, amados. El libro de Efesios fue escrito para una sola cosa, que lo que pensamos, hablamos y actuamos sea acorde a nuestra nueva vida en Cristo. Los principios del Espíritu de Dios son bondad, justicia y verdad, según Efesios 5:9. Y esos principios deben de gobernar en el corazón de los creyentes y presidir en todas sus relaciones humanas, tanto entre los esposos y las esposas, los padres y los hijos, pero también entre amos y esclavos. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que los principios de bondad del Espíritu Santo son en la familia
y en nuestras relaciones personales. Amigos, conocidos, pero sobre todo en nuestros empleos. Llámese que seamos trabajadores, empleados, profesionistas, o tú seas el dueño de una empresa. Porque quiero decirte algo, amado. Más responsabilidad hay sobre los hombres o mujeres que son dueños de empresas y son cristianos. ¿Por qué? Porque no nada más son dueños de empresas. Son dueños de empresas cristianos que a su vez tienen que ser hombres y mujeres de coherentes con la nueva vida en Cristo, ejerciendo los principios de bondad, justicia y verdad. Y a su vez en la familia, amados y amadas, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, nos debemos de mover, nos debemos de dirigir, nos debemos de controlar con base a los principios de bondad, justicia y de verdad. Porque particularmente esto es importante y esto lo encontramos en el pasaje en el capítulo 5 del 21 en adelante, donde Pablo establece este paralelismo entre la unidad esencial de Cristo y su iglesia y la figura del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Pablo utiliza este paralelismo entre el matrimonio y la iglesia, donde el hombre es cobertura de la mujer, como la mujer es ayuda idónea de el esposo. Cristo es la cobertura y el cuidado de la iglesia, pero la mujer es la iglesia es esa ayuda, el que trabaja, el que hace lo necesario para que la gente conozca de Jesús. Somos esa ayuda idónea. La sección concluye con una exhortación a luchar contra el mal. Nos explica qué indumentaria tenemos y qué armas tenemos para enfrentar el mal. Para inspirar esta última parte del libro de los Efesios, Pablo usa la imagen de un soldado romano, una figura que nos enseña que tú y yo como cristianos estamos en constante guerra espiritual. Efesios 6 del 10 en adelante dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Efesios 6 nos dice que tenemos luchas contra potestades, contra huestes, contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y dice que después de haber vivido el día malo, todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos ha armado a través de la vestimenta del Espíritu Santo nos hace fuertes para que al terminar todos los problemas y circunstancias que tú y yo enfrentamos en la vida cristiana podamos estar firmes. El libro de Efesios nos enseña que además de que somos salvos, además de que tenemos la predestinación de la salvación, a pesar de que hemos sido perdonados por Cristo Jesús, que además de que somos un cuerpo, a pesar de que somos una familia, que no hay diferencias entre nosotros y que debemos de manejarnos con principios de bondad, justicia y verdad, también nos dice que esto no es fácil y que tú y yo enfrentamos día a día una batalla sangrienta, cruel, temeraria. Que el cristianismo no es fácil, nos enseña que el cristianismo no es fácil. Si alguien te dijo que el cristianismo era fácil, quiero decirte una cosa, no lo es. El cristianismo es algo de lo más difícil que tú y yo tenemos que enfrentar. Dudas, temores, angustias, incertidumbres, pero las enfrentamos en la fe del Hijo de Dios. Termino con esto porque vamos a seguir estudiando todo lo que te dije, lo vamos a estudiar capítulo por capítulo. Termino con esto, fecha y lugar de la redacción de la carta. Como ocurre con otros textos epistolares del Nuevo Testamento, no hay una unanimidad de criterios respecto a la fecha y el lugar de redacción de esta epístola.
se incluye en el grupo de cartas llamadas Desde la prisión, porque ya la carta de el libro de los Efesios o la epístola a los Efesios fue escrita por Pablo ya desde la prisión. A causa del testimonio del autor sobre su situación personal que vemos en el capítulo 3 y en el capítulo 4, tenemos presente que podemos decir una referencia clara, ya que su cautividad en la prisión fue más o menos en Roma entre el año 60 y 64. Nosotros, después de Cristo, nosotros podemos pensar que la carta fue escrita entre el 60 y el 61 después de Cristo. Estuvo en la cárcel del 60 al 64 después de Cristo. Creemos que fue por el 60 o 61 después de Cristo donde Pablo escribió la carta de los Efesios. Por otra parte, la epístola de los Efesios ofrece particularidades literarias de vocabulario y de perspectiva teológica que la diferencian de los demás escritos paulinos, a excepción de la epístola de los Colosenses, con la que tiene muchas afinidades en temas, conceptos y expresiones. Eso quiere decir que si tú lees la carta de los Colosenses y lees la carta de los Efesios, vas a encontrar muchas similitudes. Entonces terminamos con esto, la primera parte, el primer capítulo del libro de los Efesios es la salutación, los saludos en el versículo 1 y 2. En el capítulo 1, a partir del versículo 3 y en el capítulo 3 hasta el versículo 21, encontramos la obra salvadora de Dios. En el capítulo 4 y en el capítulo 6 hasta el 20 encontramos cómo llevar una verdadera vida cristiana. Y del capítulo 21 al 24 encontramos el epílogo de despedida y bendición final. Espero no haberme ido muy rápido, pero quería que pudiéramos acabar toda esta parte de la introducción. Pero quiero decirte algo, la carta de los Efesios fue escrita con el propósito de que hubiera una transformación verdadera en ti y en mí. Creo que después de la carta de Juan podemos encontrar en la de Efesios una verdadera transformación. Podemos encontrar una verdadera transformación a través de la carta de los Efesios. ¿Por qué? Porque la carta de los Efesios nos inspira y nos exhorta a vivir una vida cristiana real. ¿Sabes? La vida cristiana a veces se centra en pensar mucho en nosotros mismos y no pensar en cómo Cristo quiere hacer las cosas con su iglesia. Hay un libro que se llama Radical de David Platt, donde dice que como iglesia cristiana nosotros hemos conformado la imagen de Jesús a como nosotros queremos vivir la vida cristiana. Pero la epístola de los Efesios nos enseña cómo debemos realmente vivir, cómo realmente debemos de vivir la vida cristiana. Y en los siguientes miércoles lo vamos a ir aprendiendo. Te digo, espero que no haya sido muy rápido. Si fue muy rápido, te pido una disculpa, pero quería que tuvieras un panorama general para después irnos metiendo, irnos leyendo, ir viendo cada uno de los conceptos que habla en cada uno de los capítulos. Y quiero que no te dejes de conectar. Nos vemos aquí el próximo miércoles para que podamos ir entendiendo y viendo lo que dice el libro de los Efesios. Después de esto te voy a dejar un video que viene de los hermanos de The Bible Project y te va a dejar un poquito más claro lo que hoy yo te dije. Y los próximos miércoles vamos a entender cómo podemos vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Y aquí veo la hermana Berenice Gasca Fuentes, pero nos estamos congregando a través del Facebook, hermana, así que ya lo está cumpliendo, que no se me agüite, ya lo estamos cumpliendo. Somos parte de una familia que ahora se congrega de una manera diferente. Pues terminamos, solamente quiero dejarte este anuncio. El próximo domingo tenemos Cena del Señor.
La vamos a tener vía Facebook. Yo te invito a que desde hoy con tu familia vayas preparando, comprar jugo de uva, Boing, el cuadrito o el litro, lo vayas preparando. Nosotros en la iglesia aquí, mis abuelitos acostumbran a preparar el pan sin levadura, un pancito especial, pero como ahorita nos estamos congregando cada quien en su casa, en la tienda venden unas galletitas que se le echa a la crema de elote o a diferentes cremas, creo que se llaman bofitos, bombitos, no me acuerdo, son de Gamesa, que es pura galletita. Compra esos panecitos y prepáralos en tu mesa. El domingo, cuando te conectes a la transmisión de Facebook para nuestra reunión dominical, ponlos en tu mesa, pon tus vasitos, pon tu panecito, tápalos con una servilleta y en el momento que te digamos vamos a tomar la cena del Señor, entonces te voy a dar tiempo para que vayas por tus vasitos, los repartas a tu familia, tomes el pan y juntos a través de la transmisión de Facebook tomemos la cena del Señor, porque la cena del Señor nos da identidad, además de ser un mandamiento que tú y yo debemos de cumplir para recordar que Jesús murió por nuestros pecados, pero a su vez resucitó. Dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay unos hermanos que dicen que ya no debemos de tomar ahorita la cena del Señor hasta que no nos congreguemos de nuevo en la iglesia porque es algo muy santo, pero hay una realidad que dice la palabra de Dios que la gente en el libro de los Hechos participaba del partimiento del pan, de la cena del Señor, lo hacían en sus hogares. Quiero que entiendas una cosa y quiero que te mentas a tu mente y a tu corazón. La cena del Señor empezó en casas. La cena del Señor empezó en casas. Contéstate esto a ti mismo. ¿Dónde fue la primer cena? ¿Dónde Jesús cenó con sus discípulos? ¿En la primera iglesia bautista de Jerusalén? ¿En la primera iglesia bautista de Judea? ¿En la primera iglesia metodista? ¿En la presbiteriana? ¿En la iglesia pentecostés tal? ¿En el templo tal? Dime, ¿dónde fue la primera cena del Señor? En una casa. En una casa. Y si nosotros nos esperamos hasta que regresemos a la iglesia a tomar la cena del Señor, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y qué tal si ya no volviéramos a reunirnos en templos? ¿Qué tal si el gobierno dijera cerrado? Por ahí dicen que la pandemia podría durar 2 años. Imagínate que dijeran 2 años sin congregarse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos 2 años a tomar la cena del Señor? La cena del Señor es un principio que debe de ejercer la iglesia. Y como te lo he dicho y como te lo he escrito, la iglesia somos tú y yo. Tú que me estás viendo ahí en tu casa, no sé cuántos me estén viendo a través de un teléfono, a través de una pantalla, a través de una tableta, si eres uno, si eres tres, si eres 10, no sé. Tú eres la iglesia. Los que están a tu lado escuchando esta palabra, tú eres la iglesia. Yo, con mi familia allá afuera, somos la iglesia. Los que me escuchan por teléfono, somos la iglesia. Y como iglesia tomaremos nuestra cena del Señor, cada quien en sus casas, pero juntos, en espíritu y en verdad. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Exacto, hermano, vale, ustedes me están viendo por la TV, por la televisión. Dios los bendiga. Juntos. Le damos gracias a Dios porque las comunicaciones avanzaron. Imagínate si esto hubiera sido hace 15 años. Estuvieras encerrado en tu casa, leyéndole tú la Biblia a tu familia. O como lo hizo en la influencia nuestro pastor Antonio Pavón, grabó un video y estábamos todos ahí en una casa viéndolo, anhelando regresar a la iglesia. Creo que todos estamos igual, anhelando regresar a la iglesia. Pero mientras hagamos lo que nos corresponde, vamos a tomar la cena del Señor el próximo domingo, amado. Prepara tus cosas y ya vamos a terminar porque ya me pasé de tiempo, ya son 8:20. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerda, cena del Señor, prepara tus panes, prepara tu jugo de uva.
nos vemos el domingo, vamos a adorar y vamos a cantar a Dios, vamos a celebrar. Prepárate, levántate, arréglate. Si no te quieres poner de camisa y de corbata para el servicio, está bien, pero ponte un pants cómodo, o vístete con pantalón de mezclilla, pero lo importante es que te prepares, te sientes en la sala de tu casa, te sientes en la mesa y adores junto con nosotros. Párate y canta, que tus vecinos escuchen que hay una iglesia donde están. A lo mejor tú no sabes que están pasando tribulación en este momento y que te escuchen adorar a Dios. Puede ser que su corazón se ha movido, te toquen y te digan: ¿cómo puedo yo ver lo que tú estás viendo? Seamos luz en medio de la tormenta, seamos luz en medio de la oscuridad. Aprovecha estos tiempos para predicar sobre la obra maravillosa que Cristo Jesús vino a hacer a esta tierra. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y el próximo domingo. Dios te guarde. No dejes de conectarte. No dejes de conectarte. Seguiremos aprendiendo poco a poco. Los principios son a veces algo tropezados, ¿no? Son algo complicados. Pero después, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir agarrando más y más pasión por el estudio. Ya no me voy a quitar los lentes porque si no, no veo y me equivoco. ¿Ok? Vamos a terminar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos permitiste estar reunidos escuchando tu palabra, Señor. Nos permitiste estar reunidos, Señor, dándote gracias, Señor, por tus bondades y tus bendiciones, Señor. Ahora te pido que seas con nosotros, Señor. Gracias por el aprendizaje que tuvimos a partir de hoy de este libro, Señor. Ayúdanos a entender y ayúdanos a saber la importancia, Padre, de vivir una cristiana conforme a los principios de bondad, de justicia y de verdad, Padre. Ayúdanos a vivir una vida donde no haya diferencias, sino que entre todos los cristianos nos podamos amar. Y no quiero que se confunda esto con ecumenismo, Padre, porque yo estoy hablando de los cristianos, aquellos que creemos y que te tenemos única y exclusivamente a ti por Señor y Salvador, Padre. Aquellos que solamente creemos en lo que es tu obra salvadora, Padre. Y creemos que solamente en el nombre de Jesús hay salvación, Padre. Te pedimos que seas con nosotros, Dios, y te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir adelante en este tiempo donde la vida ahora es diferente, donde algunos trabajan en casa, donde algunos tienen que salir pero salen con la zozobra, Padre, donde muchos han sido tocados físicamente por la enfermedad, Dios, donde algunos han sido tocados emocionalmente, Señor, por el encierro, donde algunos han sido tocados en la economía, Padre, donde algunos han sido tocados en la soledad porque hay mucha gente que vive sola y regularmente frecuentaba a su familia y ahora no lo puede hacer, Padre. La soledad también incomoda, Padre. La soledad también duele. Así que te pido por cada uno de los hermanos, hermanas y gente de esta nación que está viviendo algo difícil, Padre. Yo te pido que bendigas a aquellos que están enfermos, Padre. No solamente de COVID, sino de todas las enfermedades que aún así siguen adelante y siguen su camino en estos días, Padre. Te pedimos que los bendigas, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre sus vidas y si es tu voluntad ellos sean sanos, Padre. Pero también que tu mano poderosa sea trayendo paz sobre ellos, Dios. Ayúdanos, Padre, como iglesia a hacer un bálsamo, Padre, de bendición, a hacer esa fortaleza, Padre, a hacer esa ayuda para la gente que nos necesita, Dios. Yo sé, Padre, que hay gente que no toma en serio la pandemia, Dios, pero hay otras personas que sí y que han sido tocadas, Señor, por esta situación. Pongo en tus manos a toda la iglesia, al buen samaritano y a todos aquellos que nos ven, Padre, para que podamos ser esa luz, Padre, que necesita este mundo. No queremos guardar nuestra luz debajo de un monte, Padre. No queremos ocultarlo. No queremos, Padre, guardarlo para consumo propio. Queremos que la gente conozca que tú eres el Señor. Y así como Pablo vio en la cara de la gente de Éfeso, Padre, en la cara de los efesios,
vio la necesidad de una fe genuina, real y verdadera, te pido, Padre, que así nosotros podamos verlo en la gente, Padre, y le podamos llevar ese mensaje de salvación que transforma vidas, que transforma mentes, que transforma corazones y que trae a la vida a los que estaban muertos en delitos y pecados, Padre. Porque eso también refiere el libro de Efesios, Padre. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y ahora hemos sido traídos a una vida nueva, una vida abundante, una vida de bendición, Padre. Ahora entendemos que Juan 10, Padre, ahora entendemos que Juan 10 es una realidad, Padre, en el libro de Efesios, Padre. Tú nos has traído a vivir una vida nueva, una vida abundante, porque tuviste compasión de este rebaño gentil que no te conocía, Padre. Tuviste compasión de nosotros y permitiste que la salvación también fuera dada para nosotros, Señor. Y ahora podemos ser llamados tus hijos, Dios. Te pedimos que sea esta semana de bendición y te pedimos, Dios, que tú nos guardes. Llévanos con bien a los que seguimos trabajando. Guarda en paz a los que siguen en sus casas, Padre, y ponemos en tus manos esta situación. Te pedimos, Dios, que nos des la oportunidad de regresar a congregarnos a los templos, Dios, pero sobre todo que la gente, que tus hijos, Padre, anhelen en su corazón regresar a tu casa, porque seguimos delante de tu presencia, pero queremos regresar a festejar y a celebrar en tu casa las grandezas y las misericordias que has hecho sobre nuestras vidas. Te pido que nos guardes, sé con cada uno de nosotros, y gracias, Dios, porque hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Bendigo los días que vienen, el fin de semana de mis hermanos, y te pido que el domingo nos permita estar aquí una vez más conectados y dispuestos para celebrar tu santo nombre, para escuchar la palabra, Señor, y para, mi Dios, poder celebrar juntos la cena del Señor. Todo esto te lo pedimos confiando y creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y el domingo. Dios te guarde, y ahorita yo les voy contestando aquí a cada uno de los que nos han escrito. Bendiciones.